Vamos a arrancar. La última clase estábamos viendo circuitos de disparos o drivers, que se llama en inglés, de estos semiconductores de potencia, ¿no? Vimos, bueno, que había una parte de lógica, que había una parte de circuito de disparo de base, en el caso de un BJT o de gate, de los MOSFET, o bueno, IGBTs, lo que sea, tiristores. Que podía estar aislado, que esa aislación podía ser óptica o podía ser por transformador. Además vimos que esos drivers, además de proveer aislación y las señales de disparo para poder prender la llave de potencia, en algunos casos también traían circuitos de protección para protegerla, la llave de potencia, porque la llave de potencia puede ser cara y entonces ante una falla el driver también puede encargarse de protegerla. Y habíamos llegado hasta ahí. Habíamos visto un ejemplo de un corto en una carga y bueno, y cómo el driver podría proteger así a nivel esquemático, cómo podría proteger la llave, ¿no? Lo que vamos a ver final de este capítulo es otros circuitos que se llaman snubber por la palabra en inglés, supresores podría ser una traducción en español, aunque bueno, en el lenguaje técnico lo van a encontrar como snubber. Que básicamente es un circuito auxiliar en general sencillo, es decir, compuesto por algunos elementos pasivos, como pueden ser resistencias, inductancias, capacitores, y puede haber algún elemento semiconductor, como un diodo, cuyo objetivo, el objetivo de este circuito snubber es básicamente reducir el estrés eléctrico en el semiconductor de potencia. Puede ser un diodo, puede ser un transistor al que quiero proteger, es decir, disminuirle o los sobrepicos de tensión o los sobrepicos de corriente, o el dVADT o el dIADT, como veníamos viendo, ¿no? Bueno, eso es básicamente las funciones que puede tener un circuito snubber. Hay de varios tipos, puede ser un snubber RC, simplemente un circuito RC, sin polarización se dice, puede ser polarizado, que lleva algún tipo de diodo que hace que en cierto momento funcione el snubber y en otro momento no, en función de si el diodo está en directo o no. Y también hay snubber inductivos, relacionados mayormente con tratar de limitar o controlar los dIADT, las variaciones de corriente. No quiere decir que yo voy a poner todos en mi circuito, puede ser que el semiconductor esté trabajando en una situación en la que tenga que, por ejemplo, limitar una de estas, ¿no? Por ejemplo, no, le quiero limitar el sobrepico de tensión, entonces voy a usar un snubber de sobretensión. La idea es más que nada descriptiva, lo que les voy a contar, pero para que sepan, si un día escuchan este driver de potencia tiene snubbers, ¿qué son los snubbers, ¿no? Y para eso vamos a arrancar por uno sencillo, pensando siempre en el circuito típico que venimos usando en este capítulo, que es, lo vuelvo a repasar, es una llave de potencia, ¿está bien? Acá representada idealmente por el símbolo de una llave, esto puede ser un BJT, un MOSFET, un diodo de volanteo, la carga modelada por una fuente de corriente. Acá la tensión BD es la tensión de continua que normalmente aplicamos acá. ¿Está bien? Y este tiene agregado, bueno, este capacitor es simplemente un capacitor asociado a la fuente, la capacidad que pueda tener la fuente o alguna capacidad externa que uno pone en el bus de continuas, que se llama esto. Y lo que agregamos es, esta inductancia modela una inductancia parásita. ¿Está bien? En todo circuito, cuando uno prende y apaga cosas muy rápido, en el orden de cientos de kilohertz, le va a empezar a molestar las inductancias parásitas. Una inductancia parásita puede ser un cable largo, puede ser una pista en un circuito, puede ser la suma de esas cosas, pero siempre hay algún tipo de inductancia parásita, ¿no? Así que preferiría que no esté, pero está. Y nuestro snubber, en este caso, para diodo, es decir, queremos proteger al diodo de una sobretensión. ¿Está bien?
que ocurre justamente por esa inductancia parásita. Ahora vamos a ver. ¿Está bien? Entonces este es el snubber, esta es la inductancia parásita que preferiríamos que no esté, pero está. Bien. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una idea de cómo se calcularía ese snubber y qué función cumple, ¿no? Esto es lo que les dije hasta ahora. ¿Se acuerdan? El funcionamiento ideal sin el snubber y sin la inductancia, ¿cómo era este circuito? Cuando la llave está cerrada y conduce, la corriente de la carga va por la llave. ¿Está bien? ¿Eso se lo acuerdan? El circuito este. Cuando la llave está cerrada, circula por acá y el diodo estaba abierto. Y cuando la llave se abra, como está dibujada ahí abierta, el diodo permite que esto modele una gran inductancia, por ejemplo, puede ser un motor, un filtro, permite que esa corriente circule por el diodo de volanteo hacia el capacitor o hacia la fuente. ¿Está bien? Ese era el funcionamiento básico de este circuito. Y este diodo de volanteo es necesario porque si no, esta corriente no tiene por dónde circular. Si esto es una inductancia, nos levanta mucho la tensión de este punto al punto de llegar a la ruptura de la llave, ¿no? Porque la inductancia va a forzarla a continuar, está cargada, tiene su campo magnético, digamos, con un nivel dado, y entonces saben que el DI a dt grande generaría una tensión grande, y por eso está el diodo de volanteo, ¿no? Hasta ahí el circuito básico que habíamos visto. Respecto de eso, creo que lo tengo acá abierto, les dejé en el Moodle, ¿ven ahí la ventana del Moodle? Sí, sí. En el capítulo este, donde están los videos estos de las clases nuestras, puse abajo otros videos interesantes y puse este video, después mírenlo, si al que le interese. Este es un canal de YouTube de un ingeniero con mucha experiencia que básicamente sube videos de experimentos prácticos que hace en su laboratorio en su casa, pero son buenos. Y acá, en este experimento del video que les dejé, básicamente tiene ese circuito, pero con un BJT, y la carga inductiva es un relé, ¿está bien? Básicamente con un transistor quiere prender y apagar un relé. Básicamente un relé es una carga inductiva, sería la fuente de corriente esta, en este ejemplo de él es un relé. Y básicamente prueba qué pasa si no pongo el diodo de volanteo, ¿no? Y qué pasa cuando lo pongo. Lo lleva al límite, digamos, ¿no? Está interesante, pueden ver cómo se eleva la tensión del punto este a niveles muy altos, ¿no? Creo que él trabaja con 5 o 10 volts acá de BD, y este punto se le va a 200 volts, 300 volts, ¿no? Cuando no tiene el diodo de volanteo. Incluso lo lleva, creo que prueba con un par de transistores BJT distintos acá, y lo lleva, a uno lo lleva al límite, ¿no? Lo lleva a la zona de ruptura. No se llega a quemar, pero lo lleva a la zona de ruptura. Está interesante el experimento, así que el que le interese puede mirar después ese video de por qué se pone el diodo de volanteo este DF cuando uno tiene la carga inductiva, ¿no? En el canal ese también hay muchos videos de cosas que hemos visto en la materia, ¿no? Hay otras cosas que no hemos visto, pero hay cosas que hemos visto, hay experimentos ahí, están buenos. Bien, volviendo a lo nuestro, que es el snubber. Entonces la idea es proteger al diodo de sobretensión. ¿Y por qué va a aparecer esa sobretensión por el diodo? Por la interacción entre, como vamos a ver ahora, la inductancia y la recuperación inversa del diodo. ¿Se acuerdan que el diodo, cuando estaba conduciendo, venía conduciendo su corriente, ¿no? Supónganse que estamos en el semiciclo en donde viene conduciendo todo I0 por acá, y de repente se va a prender esta llave, entonces este se va a apagar. ¿Se acuerdan que la corriente por el diodo, ahora lo vamos a ver en el siguiente slide más detallado, pero viene conduciendo I0 y no se hace cero inmediatamente, sino que tiene un sobrepico negativo, que era la corriente de recuperación inversa para vaciar los portadores del diodo, ¿no? Lo habíamos visto al principio de este capítulo y teníamos este sobrepico negativo. Bueno, esta gran variación de corriente y de signo de la corriente, junto con esta inductancia parásita, después lo vamos a verificar también en la simulación, produce un gran sobrepico de tensión que tiene que aguantar el diodo, ¿no? Y eso lo podría quemar o llevar a la zona de ruptura. Entonces el objetivo de este snubber es evitar eso. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un análisis de esa situación. Básicamente estamos en esta situación, esta es la corriente por el diodo, viene circulando I0
por el diodo en directa, como les decía recién. De repente la llave de abajo se prende, entonces se tiene que hacer cero la corriente por el diodo, porque ahora va a circular la fuente de corriente por el transistor. Y sabemos que en el diodo aproximadamente tenemos algo de este estilo, ¿no? Con el pico de recuperación inversa, esta IRR que habíamos visto. Bueno, esto interactuando con la inductancia parásita genera un pico de tensión. Entonces nosotros veníamos, la condición inicial es esa, ¿no? La tensión en el diodo idealmente es cero porque está conduciendo, y como la tensión es cero, vuelvo un cachito para atrás, el snabber está vacío, ¿no? No es como si no estuviera, está en corto el snabber porque el diodo está encendido. Y por la inductancia parásita está circulando, bueno, por el signo definido al revés, menos la corriente esta I cero, ¿no? Menos la corriente por el diodo. Vamos a considerar el instante, que nuestro instante T0 es acá, ¿no? O sea, ¿qué pasa a partir de acá? De acá para allá, debido a este pico y a la interacción con la inductancia. Entonces, para analizar con un circuito simplificado, lo que vamos a suponer es que ese es justo el instante en el que el diodo se abre. Esto es el diodo. Ese es el instante donde ya efectivamente se vació de portadores y se abre. ¿Y qué pasa? La inductancia, como dijimos, antes venía circulando, la corriente estaba viniendo por acá. La inductancia tiene esa corriente y quedó cargada. Entonces ahora, como se abrió el diodo, eso pasa a circular por el snabber. ¿Está bien? Es decir, le estamos dando un camino a la corriente de la inductancia, que es a través de ese snabber cargando el capacitor. Esa es la idea, ¿no? Si arrancamos con un análisis simplificado y despreciamos por un momento la inductancia, la resistencia esta del snabber, lo que nos queda es un LC, ¿no? O sea, para el caso que la resistencia del snabber es cero. Nos queda un circuito LC con condiciones iniciales, porque la inductancia está cargada con corriente. ¿Está bien? Y ese es el análisis que uno hace para hacer este snabber. Las condiciones iniciales son: la inductancia tiene una corriente justo del valor de pico IRR de la recuperación inversa, el valor instantáneo en ese momento, y la tensión del capacitor es cero porque hasta ese instante estaba en corto el capacitor por el diodo. ¿Está bien? Así que tenemos un circuito LC con condiciones iniciales. Si uno resuelve eso, que no lo voy a resolver, pero estas son las ecuaciones, ¿está bien? Estas son las ecuaciones del circuito LC en el dominio tiempo con condiciones iniciales. La entrada es una constante que es la tensión BD. ¿Está bien? Bueno, eso se puede resolver. Y nos queda una ecuación para la corriente por la inductancia en función del tiempo y una ecuación para la tensión en el capacitor de snabber. ¿Está bien? Como es un circuito LC, obviamente la respuesta es oscilante, ¿no? No hay amortiguación porque estamos, por ahora, para simplificar, borramos la resistencia. Ahora enseguida la vamos a poner, pero para un primer análisis, si no ponemos resistencia, me quedan dos oscilaciones, ¿no? Donde omega 0 es la frecuencia de oscilación, que depende de la inductancia del capacitor. Hasta ahí nada nuevo, ¿no? Es decir, un circuito LC, si uno le pone una condición inicial y no tiene resistencia, oscila. Lo que nos interesa es la tensión sobre el capacitor, que en definitiva es la tensión inversa del diodo. ¿Se acuerdan? Si no está la resistencia, voy a volver un poquito para atrás. Si no está la resistencia esta, el capacitor está en paralelo con el diodo. O sea, y nosotros queremos proteger el diodo. O sea que lo que nos interesa es justamente esa tensión sobre el diodo, que sin resistencia coincide con la tensión sobre el capacitor. Entonces la que nos interesa, vuelvo a la expresión, es esta, la tensión sobre el capacitor. Y queremos saber, bueno, acá está escrito un poco en forma más compacta, definiendo este nuevo parámetro C base en función de los otros parámetros, como está acá, ¿no? Este C base es la inductancia por la corriente inversa por la tensión de alimentación BD al cuadrado. Y lo que nos interesa es cuándo es el máximo, porque nosotros lo que queremos minimizar es el sobrepico de tensión sobre el diodo. Bueno, si uno deriva esto, encuentra cuál es el valor máximo que adquiere la tensión de salida, que es esta expresión. Si uno grafica esa expresión en función de la capacidad de en función de la capacidad de base y la del snabber, o sea, en función de este cociente, digamos. Acuérdense, esto es un número fijo, esto lo tenemos que definir nosotros, que es qué capacitor pongo en el snabber. Si grafico eso, también normalizada la tensión,
simplemente pasando esto y viendo para allá, me da una curva de este estilo, que tiene que ver con esta raíz cuadrada que aparece, pero lo que veo es que el sobrepico de tensión puede ser si la capacidad, digamos, si estoy por acá, puede ser 3, 4 veces, o sea, puede ser bien grande el sobrepico de tensión, o lo puedo achicar, pero va a ser al menos del doble de BD, ¿no? Es decir, que si BD es la alimentación de mi circuito, la continua, el sobrepico de tensión sobre el diodo, lo puedo ajustar un poco, lo puedo disminuir agregando la capacidad de Snaver, pero tengo que tener en cuenta que igual va a haber un sobrepico, ¿no? Pero bueno, lo puedo ajustar un poco. Entonces, vamos a suponer que elegimos este punto de acá, es decir, que elegimos el capacitor de Snaver igual a ese parámetro C base que habíamos definido antes. También voy a estar trabajando acá, cuando esto vale 1. Voy a tener un sobrepico de 2 veces y algo la tensión BD. Entonces, bien. Este es nuestro instante cero. La corriente era IRR, ¿está bien? La corriente por la inductancia. Esto va a evolucionar de acuerdo a la ecuación que vimos antes. La tensión en el capacitor arranca en cero porque el capacitor arranca descargado. Evoluciona hasta que llega a un valor máximo que debería ser este que calculamos acá. 2 puntos y algo, si esto es BD. Fíjense, la línea punteada es BD. Esto es casi el doble, ¿no? Casi no, es un poquito más del doble. ¿Bien? O sea que esta es la idea. Yo con la capacidad ajusto cuán alto se me va el sobrepico este respecto de BD, que era la tensión de alimentación, y lo ajusto con la capacidad de Snaver. ¿Está bien? Esto, como no le pusimos resistencia, es un caso no realista, quedaría oscilando, ¿no? Siempre con la misma amplitud, tensión y corriente, quedarían oscilando. Bien. Pongamos la resistencia que va, ¿no? Que en realidad va. Solo que ahora, habiendo entendido el análisis anterior, es más fácil incorporar la resistencia. Y después vamos a ver una simulación para ver cómo funciona esto. Bueno, otra vez, hay que resolver el circuito con condiciones iniciales. Ahora es un poquitito más complicado porque involucra a la resistencia, pero sigue siendo un circuito ahora LCR. Uno puede resolver y en particular nos interesa la tensión sobre el diodo, ¿no? Que es la tensión del capacitor más la tensión de la resistencia. O sea, la tensión esta evoluciona de esta manera con condiciones iniciales. Fíjense, bueno, acá hay varios parámetros definidos, no importa, uno es la frecuencia esta de acá, que depende de la frecuencia natural de oscilación, más ahora de este alfa, que depende de la resistencia del Snaver, y aparece la exponencial esperada de atenuación, ¿no? Causada ahora porque incorporamos un elemento disipativo como es la resistencia. En definitiva, esa es la presión por la tensión por el diodo y nuevamente nos interesa saber cuál es el máximo. Ahora queremos saber en qué tiempo ocurre, porque hay un máximo, porque ahora es una oscilación que después se atenúa, pero hay un tiempo donde está el máximo y cuánto vale, ¿no? Otra vez, derivando, igualando a cero, despejando, este es la tensión máxima normalizada por el BD, donde ocurre el máximo la tensión en el diodo, y este es el tiempo donde ocurre, ¿está bien? En función de estos parámetros que están definidos ahí. Lo importante es la idea, ¿no? O sea que tengo una expresión para la tensión máxima y el tiempo en el que ocurre en función de los parámetros de mi circuito y de la capacidad del Snaver y la resistencia del Snaver que puse. La misma idea de antes. ¿Qué ocurre entonces a partir de ese instante, ¿no? El diodo venía, esta es la corriente por el diodo, venía circulando, recuperación inversa y se abre. Ese instante lo considero el instante cero, instante donde se abre el diodo. La corriente por la inductancia en ese instante vale lo que habíamos dicho, que era la corriente de pico inversa del diodo. El capacitor estaba sin corriente, a partir de ahí empieza a tener corriente, lo mismo que la tensión del capacitor, que es esta, estaba descargado y empieza a oscilar.
la tensión en la resistencia, ¿está bien? Que es la corriente por la resistencia, o sea, la corriente esta por la inductancia multiplicada por la resistencia. Y la tensión que nos interesa, fíjense, es la suma de la del capacitor más la resistencia, ¿no? Porque esa es la tensión sobre el diodo. O sea que es la suma de esta más esta que es la del capacitor y nos da esto que es la tensión de inversa del diodo. Que tiene su sobrepico en este instante, que es el instante TM que calculamos antes. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale ese sobrepico? Tenemos la expresión de cuánto vale, pero está en función de los parámetros, ¿no? Entonces podemos hacer dos cosas. Primero, grafiquemos acá, elegimos, porque habíamos visto antes el efecto solo del capacitor, entonces decimos, bueno, hagamos como hicimos antes, el capacitor elegirlo igual a ese C base, que era un parámetro que estaba en función de otros parámetros del circuito. Y ahora grafica cuánto vale la tensión de pico en función de la resistencia del Snaber, normalizada por este otro parámetro. ¿Está bien? Pero en definitiva la resistencia del Snaber. Uno grafica esa curva y le da una especie de parábola que tiene un mínimo que está por acá, y es cuando uno elige la resistencia del Snaber 1.3 veces este parámetro de rebase. ¿Está bien? Bueno, ese es un criterio de diseño porque dejé fija la capacidad y minimizo la resistencia y diseño la resistencia que me da el menor sobrepico. Y fíjense que el sobrepico más o menos parece ser de 1 a 1 y pico veces la tensión BD. ¿Está bien? Así que esa es un poco la idea. Con eso más o menos puedo diseñar un Snaber, es decir, un circuito RC que coloco en paralelo con el diodo para protegerlo de la sobretensión. ¿Y esa sobretensión por qué ocurre? Por la corriente de recuperación inversa del diodo interactuando con cualquier inductancia parásita que tenga el circuito, ¿no? Antes de seguir, les quiero mostrar, voy a traer el Spice que lo tenía por acá. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, básicamente acá lo que hice es armar esto, ¿no? Es decir, son 3 circuitos. En el primero no hay inductancia parásita, como es un simulador, puedo hacer eso, en la vida real siempre va a haber algo, pero acá no hay inductancia parásita, es simplemente el circuito, un transistor MOSFET que está manejando una carga inductiva con una resistencia, cierta resistencia, esto es más o menos un circuito que ya habíamos visto, y el diodo de volanteo, nada más. En el segundo circuito agregué una inductancia que modela una inductancia de un nanohenry, que modela una inductancia parásita. ¿Está bien? Una inductancia chiquita, pero que está ahí. Y en el segundo, con las ecuaciones nuestras de diseño que vimos recién, para el capacitor del Snaber igual al capacitor base, que era L por IRR cuadrado más BD cuadrado sobre 2, me da 55 pico, y la resistencia del Snaber igual a 1.3 por la resistencia de base, que era el BDD sobre el IRR, me da 5 ohms. Puse esos dos parámetros en paralelo con el diodo, es decir, diseñé el Snaber. ¿Está bien? Entonces veamos, arranquemos por el circuito ideal, ¿no? Fíjense, bueno, el funcionamiento lo conté varias veces, lo repaso. Fíjense, es primero la corriente por la inductancia, bueno, hay un transitorio porque esta inductancia arranca vacía cuando arranca la simulación, pero después se establece en una corriente de, vamos a ponerlo al revés, en una corriente de 1. Casi 2 amperes, digamos, más o menos de media, con un cierto ripple porque tengo una resistencia. Entonces la inductancia se carga, se descarga, se carga, se descarga, pero siempre está con un valor medio, ¿no? Se carga cuando prendo la llave, fíjense, si miro este punto, la llave está prendida cuando la tensión del drain del transistor se va a cero, ¿no? Acá. Miro la señal de control, fíjense, acá la prendí, la tensión de este punto cayó, se fue a cero, conduce, viene la corriente por acá y por acá va a tierra y se carga la inductancia. Cuando abro el transistor, la corriente deriva de la inductancia al diodo y cae. ¿Está bien? Ese es el comportamiento ideal.
Esto ya lo habíamos visto, pero ¿está claro eso? ¿Hay alguna duda ahí? Fíjense, miro la tensión sobre el diodo. No. Ok. Tensión sobre el diodo. Cuando el diodo conduce, su tensión es la tensión de encendido. ¿Está bien? Relativamente baja, digamos. Cuando el diodo... estoy mirando la tensión en inversa, por eso se ve negativa, ¿no? Estoy mirando la tensión entre cátodo y ánodo. Se ve un poquitito negativa porque es la tensión de encendido, que es al revés. Y cuando está apagado, tiene 20 volts en este extremo y un poquito de tensión en este del encendido de este, ¿no? Que son esto que vemos acá arriba. Pero no veo sobrepicos, ¿no? Hasta ahí nada, nunca la tensión nunca excede los 20 volts de la fuente. Está claro, porque no hay inductancia parásita. Si miro la corriente por el diodo, fíjense, tiene recuperación inversa. ¿Está bien? Este diodo ya lo habíamos visto cuando vimos la recuperación inversa. Fíjense el pico cuando el diodo quiere dejar de conducir, el pico negativo de recuperación inversa. Sin embargo, no hay oscilación, no hay sobrepico porque no hay inductancia parásita en serie, ¿no? Con el diodo. Cuando vengo a este otro circuito que le metí, es exactamente igual, pero le metí una inductancia de nada más un nanohenry. Fíjense, ahora voy a ver de nuevo la tensión inversa en el diodo. Sacar la corriente. Fíjense, sobrepico en el diodo, de tensión en el diodo que excede, porque ahí no me deja hacer zoom. Bueno. Vamos a dejar de simular de nuevo, pero el sobrepico ahí, como pueden ver, excede en varios volts a a la tensión BD, ¿no? No lo quería resimular porque es una simulación lenta, porque tiene muchos puntos. Pero bueno, dejemos que termine. Voy a borrar ese punto. Básicamente ahí ya lo pueden ver, se está llegando a estado estacionario, pero fíjense que el sobrepico puede llegar a, digamos, hay que hacer una simulación muy fina porque es muy rápido ese pico, porque es una inductancia chica, entonces oscila muy rápido y se apaga rápido, pero el sobrepico es grande, ¿no? Acá llegamos a ver cerca de 30 volts, o sea, es casi un 50% más de la tensión de 20, ¿no? Quizás sea incluso más grande, hay que hacer una simulación muy fina para agarrar el máximo de ese pico, ¿no? Pero bueno, fíjense que esa interacción entre la corriente de recuperación inversa del diodo y una inductancia serie genera un sobrepico de tensión sobre el diodo, ¿no? No sé si acá, si ahora me deja hacer zoom, no sé por qué no me deja hacer zoom, pero bueno. Bien, ahora vemos si no lo cierro y lo vuelvo a abrir, pero en el circuito de la derecha lo que hice fue agregar el snabber, ¿no? Y ahora pongo la señal roja, es el circuito con snabber. Voy a poner la ideal, que era esta. Fíjense que en la roja ese sobrepico lo saqué, no me va a dejar. Ahora me dejó. Bueno. La verde es la ideal, que no tiene sobrepico. La roja tiene un poquito, pero nada que ver y nunca excedo, en este caso, la tensión BD, ¿no? Como era de esperar, un poco de sobrepico tiene porque esto lo amortigua, pero no lo mata. Pero bajé mucho la oscilación y el sobrepico que produce la azul, que es la inductancia interactuando con el diodo. ¿Está bien? Así que bueno, esa es un poco la idea. No sé si hay alguna pregunta. Esa es un poco la idea de este snabber, en este caso para proteger el diodo, ¿no? Bien. Veamos un par de ejemplos más de snabber. Ninguno lo vamos a ver tan detallado como ese, pero para que vean que hay otros, ¿no? En otra situación puedo querer proteger el transistor, ¿está bien? O cualquier llave controlada que tenga acá.
Lo que está dibujado en este circuito son inductancias parásitas que puede haber en distintos caminos del circuito. Y la forma de onda de esta es el encendido y el apagado, ¿no? Un ciclo de encendido y apagado. Entonces, y esto es corriente de colector, es decir, la corriente por acá, y tensión colector-emisor, es decir, la tensión en el dispositivo. Cuando el dispositivo está encendido, nosotros sabemos que está circulando la corriente I0 de la fuente, porque el diodo está abierto, y que el transistor tiene, en el caso de un BJT, una tensión de encendido baja, colector-emisor. Cuando lo quiero abrir, lo que va a ocurrir, bueno, sabemos que lleva un tiempo a apagarlo, eso ya lo vimos. La corriente en un momento va a caer, pero voy a tener una sobretensión, ¿está bien? Un sobrepico causado justamente otra vez por la interacción con las inductancias parásitas, ¿no? Es decir, que la tensión se va a elevar por encima del valor BD de continua con el que trabaja el circuito, por el DI ADT, ¿está bien? Y las inductancias parásitas. En el otro caso, cuando lo estoy al revés prendiendo, bueno, esto lo que está marcando es que la tensión puede tener una caída al revés, porque ahora la inductancia va a cambiar el signo al revés, pero lo importante es que cuando lo estoy apagando puedo tener también un sobrepico de corriente, por ejemplo, por el diodo, ¿no? Por la recuperación inversa del diodo. Y también interactuando con las inductancias. Entonces, también puedo querer proteger al transistor, ¿no? Esto es básicamente todo lo que dije. Entonces, esto está hecho paso por paso qué pasa en cada intervalo, pero es más o menos lo que conté, por eso lo paso rápido, ¿no? Si uno mira en el plano corriente de colector, tensión colector-emisor, y estas curvas las traduce a este plano, indicando la trayectoria, digamos, con estos tiempos, fíjense, arrancamos T0 está por acá, ¿no? Arrancamos con corriente de colector igual a I0, que sería esto de acá. Vamos llevándola con esta trayectoria por acá, la corriente a 0, pero fíjense que hace un en el eje de tensión hay un sobrepico, ¿no? Es decir, son estas mismas curvas, pero en lugar de mostradas temporalmente, mostradas como se verían en el plano corriente-tensión del dispositivo. ¿Está bien? Incorporando la información de tiempo en estas trayectorias, ¿no? Entonces, este es T0, cerca de T1 está el máximo por acá, y así, ¿no? Hasta que llego a BD después de T3 por acá. Eso es el apagado del transistor. Bueno, en el encendido tengo esta otra trayectoria donde hay un sobrepico de corriente. Lo que yo quisiera es un circuito Snaber que haga que estas trayectorias se mantengan dentro de esta región, ¿no? Que sería nunca excedo la tensión BD sobre el dispositivo y nunca excedo la corriente de la carga. ¿Está bien? Eso sería lo ideal porque de esa forma yo diseño digamos, puedo especificar mi transistor para ese valores de trabajo y no sobrediseñarlos para que toleren o el sobrepico de tensión o el sobrepico de corriente. ¿Está bien? O sea que para mí lo ideal sería que toda esa transición ocurra acá adentro. Entonces ese es otro objetivo que puede tener un Snaber, ¿no? Es darle, limitar alguno de esos sobrepicos, tratar de que esa trayectoria quede adentro. Entonces veamos este Snaber, que es ahora para proteger entonces, como les decía, el transistor, acá representado por un BJT. Este nuevo Snaber tiene un diodo propio, ¿está bien? El Snaber está compuesto por el diodo DS, la S es por Snaber, ¿no? La resistencia y la capacidad. Cuando el diodo esté abierto, cuando el diodo de volanteo, cuando este esté abierto,
vamos a usar en algún momento este circuito equivalente que está acá, que considera este abierto, la situación está este abierto y este conduciendo. ¿Está bien? En esa situación, fíjense, la resistencia queda en corto, o sea, es como que no está, y nos queda el capacitor de Schnaber en paralelo con el transistor que acá está modelando como una corriente IC. Y el diodo este está punteado porque está abierto. ¿Está bien? Entonces la fuente de corriente en esa situación circulará una parte por acá y otra parte por el capacitor. Bien. Eso básicamente ocurre de la siguiente forma. Cuando comienza el apagado, es decir, cuando se quiere abrir, para eso está pensado este Schnaber, para el apagado, fíjense, transistor Schnaber de apagado. Es decir, vuelvo un cachito para atrás, Schnaber de apagado es esta situación de acá, ¿no? La de sobretensión. Entonces, se empieza a apagar el diodo está abierto, estamos en esa situación, digamos, en que este diodo está abierto, este no está, venía circulando toda la corriente por acá, y la tensión acá era muy baja, ¿no? Prácticamente, idealmente, cero. Ahora, cuando este se empieza a abrir, porque desde acá le dijeron, bueno, abrite,